Buenas tardes, vamos a dar inicio, que es la charla, después de haber nosotros identificado aspectos a considerar a considerar para poder exponer ahora. Em, Esta charla está dirigida al público en general, sin embargo, contamos con el apoyo de personas allegadas e interesados en estos temas de contabilidad gerencial. Para empezar, em, quiero dar el nombre de los integrantes del grupo. Cuba García, Janet, Daniela Cori Gabriel, Fernández Espino, Ingrid Pamela, Dira Quispe, Kenji Rubén, Paz Bárcena, Jens. Voy a dar pase a mis compañeros para que puedan exponer su tema. Bien, buenas tardes, ante todo. Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy, en esta pequeña charla para ustedes, es lo que es la toma de decisiones con el apoyo de las herramientas de la contabilidad gerencial. Bien, dice que una organización, en una organización es saber identificar y seleccionar correctamente las variables que rodean a la empresa y de acuerdo con sus fortalezas resolver cuando se le presentan múltiples problemas o de lo contrario aprovechar las diferentes oportunidades en su momento. Bien, eso sería un poco y vamos a empezar a hablar sobre los métodos de lo que es la toma de decisiones en la contabilidad gerencial. Bien, ¿qué es la teoría de juegos? La teoría de juegos es una teoría matemática que estudia las características de las situaciones competitivas de manera formal y abstracta. Bien, ¿dónde se utiliza? Estas estrategias son estrategias de conflicto, se utilizan en estrategias de conflictos, guerras de precios, decisiones de cartel, relaciones, relaciones de sindicato y empresa, acuerdos y negociaciones políticas, economías militares, y etcétera, ¿no? Pásalo, por favor. Bien, para ser más sencillos, ¿qué es una teoría de juegos? Bien, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Juegos. Compañeros, a ver, o público, ustedes, ¿qué juegos conocen o qué juegos practican comúnmente? Por ejemplo, yo juego lo que es fútbol, vóley. Ustedes, por favor, un juego cada uno. Pero si no pueden hablar, pueden escribir al chat también. Claro. Básquet, el básquet, Ya, ya, otro. El tenis, Tenis, otro. En Ya, el chat bien, creo. dicen volei, volei. natación, Ya, bien. Debemos saber diferenciar, ¿no? Porque hay, por ejemplo, Kenji, a ti te hago una pregunta. ¿Ha jugado Mario Bros alguna vez? Sí, claro. Ya, ¿es un juego? Sí, Sí, ¿verdad? Está es un juego. considerado como un juego. Sí. Ya, bien, pero la diferencia de ese tipo de juegos con los juegos que han nombrado los compañeros, ¿no? Ajedrez, vóley, fútbol, es que Mario Bros, no sé si lo han jugado todos, pero es una situación o un momento, se diría, donde tomas decisiones, buscas los caminitos, ¿verdad? Y depende del camino o la decisión que tomes, vas a obtener un resultado. En cambio, los juegos comunes o coloquiales son totalmente diferentes y esos sí son considerados juegos, porque un juego es una situación estratégica, es decir, que es una interacción donde el resultado que obtengas, que vas a obtener tú, no solo depende de la decisión que tomes tú, sino también va a depender de la decisión que tomen las otras personas o tus contrincantes, se diría. Por ejemplo, en el ajedrez, no solo depende de tu habilidad, ¿verdad? También depende de los movimientos que haga tu contrincante o rival.
A eso me refiero con que es una situación estratégica. Tú tienes que saber manejar los movimientos que también hace tu rival. Por eso, todas las acciones de nuestra vida, en realidad, se diría que son juegos, porque comúnmente siempre tomas decisiones, siempre eliges una alternativa en relación a lo que sucede en tu vida, se diría. Uh, compites compites con personas para conseguir algún beneficio. Por ejemplo, también es un juego los mercados. ¿Por qué? Pongamos un caso. Pásalo, Kenji, al siguiente, por favor. Imaginemos esta situación, ¿no? Existe en un mercado, existe una empresa sola, o sea, que es la única que brinda este servicio. Y esta empresa debe elegir, debe elegir una estrategia ante posibles ingresos de empresas nuevas. La empresa debe decidir si plantear una estrategia agresiva para controlar a la nueva empresa o puede tomar una estrategia que acomode o se acomode al nuevo ingreso de esta nueva empresa. Asimismo, el segundo jugador en este juego en el mercado vendría a ser la empresa nueva. Y la empresa nueva debe decidir también si entrar o no entrar al mercado y los beneficios que le brinda esta decisión. Como pueden ver en el cuadro que se está mostrando ahí, la empresa nueva tiene dos alternativas, entrar y no entrar. La empresa existente tiene también dos alternativas. Plantear una estrategia agresiva para controlar el ingreso de la otra empresa o crear una estrategia que acomode el nuevo ingreso de la empresa. Como ven, si la empresa nueva no entra al mercado y la empresa existente hace una estrategia agresiva, tendría 2 y el otro tendría 0, o sea, ningún beneficio. Si es que la empresa nueva no entra y la empresa existente también toma una estrategia que se acomode nada más, también sigue ganando, ¿no? Tiene 2 porque la otra no ha entrado y le deja el mercado libre, se diría. En cambio, si la empresa nueva toma la estrategia de entrar al mercado y la existente toma la estrategia agresiva, ambos estarían compitiendo con promociones, precios, todo en el mercado para ganar clientes. Es decir, ambos estarían perdiendo algo porque van a tener que bajar su precio, van a tener que invertir. Ambos estarían perdiendo uno, se diría, por igual manera. En el caso, si se diera la estrategia de acomodarse a la nueva competencia en el mercado y la nueva empresa entre al mercado, ambos estarían ganando clientes, ambos estarían ganando utilidades, ambos estarían teniendo beneficios. Los juegos no siempre son al instante, o sea, al momento entre ambas. Pueden ser secuenciales, es decir, una puede jugar después de la otra, como en el ajedrez, ¿verdad? Tú esperas que el otro jugador haga su movimiento y en base a ello tú haces tu movimiento también. En este caso, en el caso que les presento de lo que está aún en la pantalla, puede suceder lo mismo. La empresa nueva puede entrar y después de eso, recién la empresa existente puede decidir qué estrategia tomar. Si es una estrategia agresiva o una estrategia pues, solo para acomodarse. O al revés, ¿no? La empresa existente toma una estrategia agresiva y al observar esto, de repente la nueva empresa decide entrar o no entrar. Eso sería en lo que es teoría de juegos. Pásalo, por favor, Kenji, al siguiente tema. Bien, esto creo que es un tema un poco más sencillo. También es para tomar decisiones. Bien, dice que la teoría de la utilidad esperada aborda el análisis de situaciones donde los individuos deben tomar una decisión sin saber qué resultados pueden trascender de esa decisión. Es decir, tomar decisiones bajo una incertidumbre, que no saben lo que va a suceder más adelante. Estos individuos elegirán el acto que dará lugar a la utilidad esperada más alta, siendo esto la suma de los productos de probabilidad y utilidad sobre los resultados posibles. En este caso, una empresa lo que debe hacer es, al tener datos de un estudio de mercado o datos en base a la experiencia que tiene trabajando en la empresa,
tiene que tener lo que es la probabilidad de que suceda un fenómeno, o sea, qué tan probable es que mañana entre un nuevo competidor a la empresa o diré al mercado. Y también tiene que saber qué utilidad es la que le pueda generar el nuevo ingreso de esta empresa. Y lo que hace es multiplicar la probabilidad y la utilidad de las diferentes estrategias que pueda abordar esta empresa. Y en base a ello, el resultado que obtenga mayor valor es la estrategia que se debe elegir, porque es la estrategia que mayor utilidad y beneficio le va a brindar. Es más simple, es con una fórmula matemática esto, la verdad, no es tanto como la teoría de juegos. Y bueno, eso sería todo de mi parte, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Prosiguiendo con esta exposición, les voy a hablar sobre el caso de lo que es árbol de decisiones. Bueno, en este caso, el árbol de decisiones es considerado una herramienta técnica para poder tomar decisiones, ya que con esto nos va a permitir analizar distintas decisiones, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, en un momento de incertidumbre queremos hallar y esos eventos o sucesos los vamos a poder determinar y poder hallar una respuesta después en el árbol de decisiones. Este árbol de decisiones está conformado por la terminología, que vendría a ser la representación, el nodo de probabilidad, que es la representación de un círculo. En el caso del nodo de decisión, representa un cuadrado. Un triángulo invertido para el lado izquierdo representa nodos terminales y lo que vemos ahí son ramificaciones y alternativas no seleccionadas. Bueno, en este caso, como toda técnica, tiene ventajas y desventajas. La ventaja sería que es fácil de entender, porque esto te va a proporcionar datos que lo vas a leer de manera clara, no va a ser preciso para que tú lo puedas entender. La otra ventaja sería que son útiles con los datos reales. Esto mayormente se va a tratar de trabajar con los datos que tú tengas, ¿no? No se van a tener que inventar datos ni nada por el estilo. Se agarran datos reales para que tu decisión, en el caso de deja tener múltiples, cuales tú puedes elegir la que más te convenga, que es la que va a dar lo que es el árbol de decisión. En el caso de las desventajas es que las reglas de las asignaciones son bastante sencillas. O sea que no puede ser un proceso en el cual te puede dar te puede dar un beneficio, decir que sí, te va a funcionar. O sea, como que tiende a ser riesgosa. En el caso de otra desventaja sería requiere un gran número de datos. En la empresa mayormente te va a pedir un montón de datos, problema que vas a tener, ¿no? También esto te puede exigir que el soporte de riesgo se arruina. Por ejemplo, cuando tú te vas a basar en la toma de decisiones, que vendría a ser en el asegurar el nivel de llega al éxito, ¿no? Sino que tiene un resultado como tú esperas. Bueno, para este árbol de decisiones se requiere tener 4 cosas claras que vendrían a ser los pasos si tú quieres seguir este proceso. Lo primero vendría a ser definir el problema. Lo segundo, estructurar el árbol de decisión. Lo tercero sería asignar probabilidades. O sea, esto vendría a darte la empresa, ¿no? Lo cuarto sería estimar los resultados para cada alternativa, ya bien sean los ingresos o gastos que tú vas a tener. En el otro caso, que es el último, sería resolver el problema. O sea, mayormente aquí vamos a tratar de resolver el problema, la cual a nosotros nos va a poder proporcionar una ruta óptima para poder tener una mejor decisión, ¿no? Esto se va a basar de acuerdo a los ingresos y a los costos que tú vas a tener, ¿no? ¿Lo puedes pasar, compañero, por favor? Bueno, eso sería de mi parte lo que vendría a ser el árbol de decisiones para la toma de decisiones. Bueno, una alternativa para usted. Bueno,
Prosiguiendo con las exposiciones, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la administración del capital de trabajo. Primero, la administración del capital de trabajo se refiere al manejo de todas las cuentas corrientes de la empresa, que incluyen todos los activos y pasivos corrientes que están disponibles. Bueno, los activos corrientes y los pasivos corrientes, ¿no? Este es un punto esencial para la dirección y el régimen financiero. Aquí vemos que el capital de trabajo se define como la diferencia que se presenta entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa. Los activos corrientes son aquellos de los que nosotros podemos disponer de manera casi inmediata, están relacionados a la liquidez de la empresa, y los pasivos corrientes son aquellas deudas que nosotros tenemos eh, a corto plazo. Entonces, a esta diferencia se le denomina capital de trabajo. Y es ahora, bueno, el capital de trabajo se utiliza para nosotros disponer de un monto para nosotros realizar las operaciones habituales de la empresa. Esto va a favorecer directamente a la operatividad. El capital de trabajo se subdivide en los siguientes aspectos: la administración del efectivo, la administración de cuentas por cobrar, la administración de inventarios. La administración del efectivo está compuesta por lo que la empresa dispone. Eh, por la teoría de la administración, nosotros debemos buscar la eficiencia, la eficacia, optimizar nuestros recursos. Entonces, ya teniendo eso en claro, la administración del efectivo es exactamente eso. Para optimizar nosotros los recursos inmediatos respecto al efectivo que disponemos. Esto puede ser ¿para qué? Para nosotros ejecutar actividades mercantiles o industriales, ¿no? Depende de la empresa de la que nosotros seamos socios o dueños. Bueno, la administración de cuentas por cobrar. Esto es el manejo que se le da a las ventas a crédito, ya que como empresas a veces vamos a dar nuestros productos a crédito o nuestros servicios también. Entonces existe una forma de administrar este ítem, que son las cuentas por cobrar, para nosotros tener un mejor capital de trabajo. Además de esto nos favorece para tener un retorno satisfactorio, ¿no?, de la inversión que nosotros hemos realizado. La inversión se puede hacer mensual o, no sé, pues dependiendo de un periodo determinado. Entonces, la administración de las cuentas por cobrar nos facilitan a tener este retorno y este retorno de la inversión. La administración de inventarios. Este es un punto importante, dado que la administración de inventarios se encarga de controlar, vigilar y optimizar la inversión de los inventarios, existencias o el stock, con la finalidad de disminuir costos de tiempos de entrada, de salidas. Esto en referencia a que la mayoría de empresas, ya sea por lo general comerciales, que se dedican a vender productos, cuentan con un departamento o un área de almacén. Entonces, la administración de inventarios nos facilita eso, ¿no?, a controlar este almacén, pero enfocada al capital de trabajo, o sea, en los tiempos de entrada, que sean mucho más rápidos, las salidas también. Y esto se hace en coordinación con el departamento de finanzas y de marketing. Bueno, ahora, como empresas, la utilización del capital de trabajo se dan por lo general en los siguientes aspectos: un fondo para inventarios, un fondo para planillas y un fondo para gastos fijos. El fondo para inventarios es eso, el monto que se va a destinar para hacer que los inventarios roten más rápido. Como me he mencionado, se hace una coordinación previa con los demás departamentos. Y por mencionar un ejemplo, ¿no?, productos que están ya desfasados, entonces
se busca hacer una rotación de inventarios, ¿no? Haciendo ofertas, o bueno, no sé, hay muchas estrategias. Entonces, hay un fondo para los inventarios. El fondo para las planillas. Esto porque las planillas son una salida constante de la empresa. Entonces, el capital de trabajo se da también para el fondo de las planillas, que son recurrentes. El fondo para gastos fijos. Como la mayoría de todas las empresas tienen gastos fijos y variables. Entonces, los gastos fijos son aquellos que se van a dar siempre por las operaciones de la empresa, ¿no? Mensualmente. El capital de trabajo se utiliza para estos gastos. Ahora, el ciclo del capital de trabajo está determinado por por la forma en la que se convierten las materias primas, los productos terminados, en efectivo. Bueno, y también nuestras deudas, ¿no? Es un ciclo el que consta de etapas, pero la razón de ser este ciclo es la transformación de estas cuentas, bueno, de estos aspectos en efectivo. Por ejemplo, compramos la materia prima a crédito y en cuánto tiempo se va a convertir en efectivo para nosotros. Muy buenas tardes a todos. El siguiente tema que les voy a explicar. Bien. Dejando del tema de lo que ya son en el aspecto empresarial, vamos a tocar el tema de lo que es la administración de recursos, pero en este caso familiar, en la cual podemos desglosar, ¿no? ¿Qué es administrar? Bueno, administrar, como todos sabemos, es un proceso en la cual implica su planeación, su organización, su dirección, su control y además su evaluación. Pero ¿de qué? De ciertos recursos o materiales que se van a emplear para determinadas actividades, ¿no? O algún deseo, pero enfocado en actividades familiares. ¿Y cuándo se administra? Pues se administra cuando se requiere alguna solución, ¿no? De un problema. Que, por ejemplo, un problema sería cuando tenemos, ¿no? Una necesidad de que haya surgido algo inesperado. Entonces, nosotros para poder solucionar eso es necesario, ¿no? Cumplirlas. Bien, el otro es cuando existe un conflicto, ¿no? Entre necesidad y deseo. Sabemos que necesidad es es expresado más que nada por ser necesario, mientras un deseo es algo fugaz, ¿no? Es algo que ya va más allá de que sea una necesidad exigente. Entonces nosotros debemos saber diferenciar esas dos, ¿no? Entonces, también se debe administrar cuando exista, ¿no? El conflicto entre necesidades individuales o de grupo, ¿no? Por ejemplo, una persona de nuestra familia puede que tenga una necesidad diferente a todos, ¿no? Y nosotros por eso debemos aplicar lo que es la administración, ¿no? De igual forma, se administra siempre porque hay una escasez de recursos. Peor en este contexto de la pandemia es muy necesario administrar porque nuestros ingresos o nuestros recursos están escasos, ¿no? Además, se debe administrar cuando se siente, ¿no? La necesidad de hacer algún cambio. Siguiente, compañero. Y bueno, bien, hablamos de los recursos. ¿Qué son los recursos? Pues menciona que es algo que se tiene, ¿no? Algo que se puede usar para tener una vida digna y poder obtener lo necesario para satisfacer una necesidad o deseo. Bien, este recurso menciona que es algo que nosotros poseemos. Estas pueden ser tangibles o intangibles, ¿no? Para poder realizar ciertas actividades que nosotros estamos teniendo pensado hacer, pero en aspectos familiares.
¿Qué características tienen los recursos? Pues se deben identificar, conocerse, evaluarse y se tiene que dar uso a estos recursos. Asimismo, no son igualmente intercambiables, ¿no? Un recurso por otro. Asimismo, requiere una teoría y convicción para poder asignar este recurso hacia el futuro, ¿no? O sea, de cómo utilizarlo más adelante. Asimismo, un recurso y otro recurso están entrelazados. Aquí menciono, por ejemplo, yo para tener un recurso es una casa. Entonces, yo para tener una casa necesito, ¿qué necesito? Necesito recursos monetarios. Entonces, está entrelazado, ¿no? Siguiente compañero. Mencionaban que los recursos son tanto humanos y no humanos, o también denominados materiales. En los humanos los recursos son los conocimientos, las destrezas, las habilidades, la capacidad que uno tiene, ¿no? En el trabajo, la energía, el tiempo, esos son los recursos, ¿no? Algo que no puedes tocar o impalpables, ¿no? Y en los recursos no humanos o materiales, esos son todos los recursos ya palpables o físicos que podemos verlo, ¿no? Por ejemplo, los materiales públicos como los hospitales, los parques, calles, o privadas como las tiendas, bancos, son recursos que disponemos o estamos, o sea, que tenemos, ¿no? Para sus servicios. Entonces, también podemos decir que las posesiones materiales son los recursos también. Por ejemplo, yo tengo un carro, un teléfono, y esos tipos de recursos, ¿no? Son los, no son los materiales, mejor dicho. Siguiente compañero, por favor. Bien, para poder nosotros administrar los recursos es necesario hacer un plan familiar en la cual todos tienen que estar, tienen que participar, ¿no? Ya sea cual sea su edad o su responsabilidad familiar. Por ejemplo, es recomendable, nos mencionan que se tiene que hacer un balance financiero en la cual tenemos que anotar todito cuáles son nuestros ingresos y en qué gastamos, a qué actividades se le está asignando cada recurso, ¿no? Siguiente, compañero. Siguiente, ya bien. ¿En qué rubros lo podemos planificar? Por ejemplo, en los ingresos o activos, como mencionábamos, y los pasivos, ¿no? Que son los gastos u otras obligaciones que tenemos necesariamente que considerar. En los ingresos tenemos todo lo que son el porcentaje del sueldo, tanto de un padre o de un hijo, ¿no? Que trabajan, y que están aportando a la familia. Y es necesario, ¿no? También considerar todo lo que son los ingresos tanto de forma familiar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo alquilo o mi casa alquilo, ¿no? Para, no sé, para estudiantes, como aquí, para los estudiantes universitarios, ¿no? Ese sería mi ingreso, ¿no? En los pasivos, ya mencionamos que se puede considerar como un gasto o una inversión también. Dentro de ellos tenemos son los básicos, como la alimentación, la ropa, servicios de agua, luz, gas, y otros, ¿no? Como la colegiatura, universidad, las rentas, si es que vivimos en casas alquiladas, ¿no? U otras actividades recreativas, ¿no? Que podemos nosotros estar viendo, ¿no? A realizar. También las clases de música, el deporte también se puede pagar, ¿no? Al alquilar una canchita de fútbol y todo eso. Siguiente, compañero. Bien, las estrategias que para una mejor administración familiar a través de nuestros recursos es decidirnos en qué gastar, ¿no? Y además podemos tener una cuenta bancaria compartida. Además se debe planificar a mediano y largo plazo, ¿no? Y siempre contar con unos seguros de vida. Y las herramientas que estas nos pueden llevar a un mejor control es el presupuesto, ¿no? Aquí debemos anotar todos los ingresos y todos los gastos, ¿no? que se tienen en la familia.
Y el ahorro, ¿no? Es importante. El ahorro aquí nos va a ayudar tal vez a facilitar, ¿no? O lograr algunas actividades hacia futuro, ¿no? Eso sería en el caso del ahorro, ¿no? Eso nada más sería de mi parte. Bueno, esta ha sido la charla correspondiente al curso de contabilidad gerencial. Hemos tenido la participación de muchas personas. Se les agradece su tiempo. Espero que haya servido mucho para, para brindarles información y pueda ser aplicada en diferentes contextos. El grupo está agradecido con todos ustedes y nada, gracias. Igualmente, dar las gracias a todos los participantes por su tiempo y atención. Eso sería todo. Muchas gracias.